empezar el programa de hoy haciendo referencia a los delitos de nuestro país. Ustedes saben que se presentó por parte del Ministerio del Interior los números, ya no de denuncias, sino de delitos en sí mismo. Se constata esa baja en hurtos y rapiñas y otros delitos, pero se constata el aumento en homicidios. Y eso además tampoco significa que estamos en un escenario maravilloso. Lo cierto es que un día sí, un día no, nos sorprendemos con noticias hasta aberrantes, ¿no? De un nivel de violencia impresionante. Pero bueno, vamos a repasar primero la crónica de Telemundo y después vamos a ensayar un debate diferente, no desde la estrategia política para combatir el delito, sino desde una mirada más sociológica. Repasemos, por favor. Entre julio y septiembre de 2022, los homicidios crecieron un 17,2% respecto a igual periodo de 2021. Las rapiñas disminuyeron un 6,3%, al igual que los hurtos, al tiempo que las denuncias de violencia doméstica se redujeron un 0,9% y las de abigeato un 12%. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, destacó la disminución de denuncias de rapiña y hurto por el efecto que tiene esta noticia en las personas no vinculadas al delito. La rapiña y el hurto afectan a la familia trabajadora que se levanta de mañana temprano, que va a trabajar y que no está vinculado al delito. El ministro del Interior opinó que estos números marcan que el rumbo asumido es el correcto. Creo que nos alegran los números, porque son todos números que quebraron la tendencia ascendente y que vienen descendentes. No nos alcanza, repito, no es para alegrarnos, es para señalar que este es el camino donde tenemos que profundizar. Bien, obviamente debí decir denuncia, no sé por qué saqué la palabra denuncia, son denuncias lo que se cuantifica, exacto. Bien, lo dice el propio ministro, no es suficiente, no es para alegrarnos, pero podría ser un indicio más que contundente de que el camino, ¿no? Podría ser o es por acá. En definitiva, ya nos estamos despegando un poco de la pandemia, que podía llegar a explicar en mayor o menor medida, y hay muchos matices, la baja de ciertos delitos, hasta del homicidio, si se quiere. Pero bueno, lo cierto es que con el tema homicidios nos estamos complicando y bastante, porque lo que denuncia es un nivel de violencia, porque además hablamos de gente descuartizada, que por más que algunos entendidos digan siempre existió y siempre pasó, bueno, no sé, díganme ustedes si con esta frecuencia asistíamos a este tipo de noticias. Nos está acompañando para analizar este tema, insisto, desde otra perspectiva, el sociólogo Álvaro Portillo. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, una primera reflexión general. Bueno, es decir, lo que a mí me preocupa es que algo que importa tanto en la opinión pública, que conmueve tanto al común de la gente, como que no tiene un eje propiamente consistente del debate. Creo que el tema no pasa por... ¿Qué quiere decir que no tiene un eje? A eso voy. No quiere decir de que el tema pase por si se cometen más o menos delitos en referencia a ciertas fechas y por tipo de delito. Ese es un dato que dice poco. Creo que en definitiva es permanecer frente al problema que afecta al conjunto de la sociedad en materia de violencia, en materia de criminalidad, en una de sus dimensiones, importante pero solo una, que es la dimensión policial. Es decir, creo que asistimos a la falta de una política criminal. Es decir, una política que, en términos bien concretos, afecte un conjunto de circunstancias que son las que están detrás de esta criminalidad. ¿Pero eso es a través de política criminal o es a través de políticas sociales, políticas de educación? Una política criminal que contiene un montón de dimensiones a su interior, entre otras la dimensión policial, pero, por ejemplo, una que es importantísima y que es de las que está, si se quiere, más vinculada a ese proceso ascensional de los delitos, que es el tema de las cárceles. Las cárceles no pueden seguir en el estado en que están. Las cárceles tienen que ser efectivamente un lugar de reeducación y de trabajo. Tampoco puede ser... ¿Y qué me dice de la droga? ¿Perdón? ¿Qué me dice de la droga? Porque en definitiva la mayoría de los crímenes más cruentos lo estamos viendo en torno al narcotráfico.
Claro, pero el tema es que el narcotráfico se nutre precisamente de una, digamos, de todo lo que es el mundo carcelario, que es naturalmente la cantera de reclutamiento del narcotráfico. Pero, por ejemplo... Pero a ver, justamente, ahora que habla del reclutamiento y pienso en los sicarios, habrán leído el libro de Leal, ¿no? Sí. Bueno, el sicario. El punto es que podría haber sido cualquiera. El reclutamiento apuesta a que van a dar con la persona vulnerable que está dispuesta a, por dinero fácil, meterse en esta vida, o está lleno de opciones para quien quiere contratar. Yo creo que hay de todo, sicario. pero predominantemente se sitúa el problema en los sectores más vulnerables. Y pongo un ejemplo de algo que recientemente me llegó la información y que es sumamente preocupante. En Uruguay hay más de 1 millón de uruguayos que están en el clearing de informes y que no tienen acceso al crédito. Más de 1 millón, a ningún crédito. De hecho, en muchos barrios, en algunos barrios, está funcionando el crédito de las bocas de pasta base. Es decir, el crédito que se obtiene en el barrio, en la comunidad, que no se puede obtener en términos regulares, se obtiene de la droga. ¿Como si fueran prestamistas? Como si fueran prestamistas, pero muchas veces la contrapartida del préstamo no es la plata más un interés usurario. Claro. Es usar el garage los domingos, por ejemplo, para vender droga, hacer de mula llevando y trayendo en un sentido o en otro. Entonces, si no se ataca el conjunto de estas cosas con una política criminal que no solamente tome en cuenta la dimensión policial, que es importantísima y que hay que considerarla en primer lugar, sino también lo que es la política carcelaria, que tiene que ver con la recuperación. Por ejemplo, en este momento, todo lo que son libertades condicionales, lo que es uso de tobillera, lo que son medidas alternativas, todo eso requiere una supervisión muy precisa. No la está teniendo. Bueno, están en eso, ¿no? Tengo entendido que están justamente elaborando... Los números de la cantidad de funcionarios que están afectados para estas tareas, que son fundamentales para hacer posible un esquema variado de, digamos, de penalidad, son mínimos. Ahí nos enfrentamos a algo extraño, si se quiere. Hay un gran consenso a nivel del sistema político de que es por ahí. Yo nunca escuché a nadie que dijera, no, eso no influye. Está clarísimo, ¿no? Sistema carcelario, fiscalización, supervisión. Pero ha sido así a lo largo de todas las administraciones. Pero después faltan los recursos para poder apuntar lo que necesitamos en ese escenario. Bueno, eso justamente, lo que falta no son los recursos, sino lo que falta es la decisión política de afectar los recursos necesarios para el debido cumplimiento de esa tarea. Bien. Ese es el tema. Bueno, a eso voy a lo raro. Por un lado, en el discurso está el consenso y después no está la acción justamente de llevarlo a cabo. Exactamente. Entonces, bien. Así es perseguir la sombra. En un análisis así, más de su disciplina, ¿no? Y de su experiencia. ¿Somos diferentes? ¿O nos pasa lo mismo que le pasa al mundo? No, yo creo que hay un común denominador que nos afecta igual a que al resto de los países del mundo. Eso está clarísimo. Lo que pasa es de que yo creo que la sociedad uruguaya y sus instituciones están hace relativamente poco tomando conciencia de este problema para de alguna forma encontrar las respuestas que se requieran. Asimismo, no existen modelos de respuestas claramente hoy establecidos. Lo que sí queda claro son ciertas cosas como que exclusivamente la dimensión policial no es suficiente, sino que termina siendo, como decía recién, perseguir la sombra. Es decir, la eficacia cuando se da de la policía no evita, no elimina, no disminuye el problema, al revés. Entonces, es también un esfuerzo ese, hasta qué punto es útil, sirve. Bueno, podría uno decir, bueno, ¿hasta qué punto? Hasta el punto de que, escuchando nomás al ministro, ¿no? Por ejemplo, si disminuyen ciertos delitos como rapiña y hurto, que es lo que puede por ahí más afectar a la gente en la calle, al trabajador, a los comerciantes, hace una diferencia. O sea, la presencia policial no es un tema menor, ¿no? Yo no sé, eso es discutible, depende de cada quien. Yo no sé qué es peor, si los hurtos y rapiñas o las vidas humanas. No, pero mirado indistintamente, las vidas humanas hoy son delitos diferentes. Sí, pero mira, las vidas humanas hoy están mucho más en riesgo, no solo por el narcotráfico, sino por la propia violencia familiar, que lo que son los hurtos y rapiñas.
Entonces, entrar en esa caracterización que es muy valórica, es decir, depende de muchos de los valores de cada quien, me parece que es engañoso porque evita ver el problema de fondo, que el problema de fondo, como decía recién, es la ausencia de una política criminal que efectivamente maneje adecuadamente el tema de las cárceles, de lo que pasa fuera de las cárceles, de lo que pasa con los convictos que cumplen su pena, que la mayoría terminan durmiendo en la calle, como está ocurriendo hoy en Montevideo. Entonces, y después ni que hablar también con lo que es una policía eficaz, eficiente, que da respuestas adecuadas a los distintos episodios de violencia. Pero todo esto es un combo, diríamos, sí, que hay que asumirlo y que cuesta dinero. Entonces tiene que haber una decisión política muy firme de afectar los recursos que requiere esta política criminal. Bien. Si es que efectivamente queremos mejorar la convivencia. Hasta ahí. Con lo que expuso nuestro invitado, más los aportes que quieran hacer cada uno de ustedes. Fer, Nando. Sí, yo estaba mirando, escuchándolo, porque la falta de una política criminal y lo resume, debe ser bastante más profundo el tema, pero en unos pocos minutos, en una acción de la policía, una acción preventiva y represiva de la policía, en la política de cárceles y en la política para atender a los liberados, digamos. Entre otras cosas. Entre otras cosas, pero digo el resumen más o menos que hizo así en síntesis. Yo no sé nada, pero diría que hay una política criminal, porque todas estas etapas se cumplen. No será buena la política criminal, podrá no gustarle la política criminal, pero hubo y siempre hubo política criminal. De hecho, hay una policía que trabaja y reprime, hay cárceles que funcionan, mal pero funcionan, hay atención, patronato de los liberados y hay atención en el MIDES, a la gente, o sea, hay una política criminal. Quizás no sea suficiente, quizás no sea efectiva, quizás no sea todo lo buena que debería ser, pero parecería que hay. A mí me gustaría que profundicen ese concepto, porque decir, parece como sencillo decir, todo esto es porque no hay política criminal, y no decir cómo debería ser una política criminal o por qué no hay una política criminal parece un enunciado bastante generalista. Yo le digo ejemplos muy concretos. El trabajo en las cárceles, que hoy es absolutamente minoritario. El trabajo en las cárceles requiere invertir en técnicos que vayan digamos, a comandar los procesos productivos, invertir en insumos, invertir en recursos. Usted no me está contestando la pregunta de todas maneras, porque yo le hice... Lo que estoy contestando es de que lo que se dice que está muchas veces no está o es absolutamente insuficiente. Ah, bueno. Insuficiente. Pero hay una política criminal. De las cárceles requiere... Pero hay una política criminal que es insuficiente, fundamentalmente por falta de recursos. No hay coordinación... ¿O usted ve también falta de gestión? En todas estas actuaciones no hay una coordinación como sería si existiera una política criminal. Cada quien son impulsos, es decir, el tema de los liberados, que sí existe, el patronato de liberados es decir, como alternativa de trabajo, pero no está absolutamente coordinado entre sí, no está coordinado con los propios convictos antes de que salgan, y ni que hablar, tiene una muy débil presencia numérica en lo que tiene que ver con el acceso propiamente al mundo del trabajo. Discúlpeme, pero que hay fallas, nadie discute, si no, no tendríamos los niveles de delito que tenemos. Que hay fallas, en todos lados hay fallas. El Estado falla, falló antes, falla ahora, y si no hay correcciones de fondo, va a seguir fallando, ¿no? Pero eso es una conclusión bastante sencilla, si no, no tendríamos los problemas que tenemos en las cárceles que tenemos ahora, ni la penetración de la droga. ¿La cuenta? El tema es qué cosas sería bueno que se hicieran, que no se hacen y se hicieran, dentro de lo posible, para mejorar los índices. Si hay alguien que tenga esa llave, que la ponga arriba de la mesa. Me parece que no hay nadie que la tenga. Me parece que no hay nadie. Y yo no es por... Modestamente. Quizás usted la tenga. De todo lo que compone, de todo lo que son los componentes de una política criminal, creo que donde habría que empezar a efectivamente intervenir, no los aspectos superficiales de la actualidad, es en lo que tiene que ver con las cárceles y, en general, las condenas. No es posible que un funcionario tenga que supervisar libertades condicionales, tobilleras, a entre 200 y 300 personas. No lo puede hacer. Entonces estamos condenando por haber efectivamente cometido delitos a gente que luego no cumplen la condena porque no hay nadie que lo supervise. Las prisiones domiciliarias requieren un seguimiento casi diario, no se da. Entonces la gente que está en prisión domiciliaria sale y entra como si no existiera. Entonces no es que en el discurso todas estas cosas hay consenso, y qué bueno, no es malo, pero en la realidad no la hay. ¿Por qué? Y los números son contundentes. Si los números no se multiplican sustancialmente, nada de esto puede funcionar. Alfredo.
Es difícil el tema, ¿no? Porque aparte trasciende al tema partidario, viene de muchos años y el tema cárcel lo hemos hablado decenas de veces acá, que es una escuela de delincuentes más que de rehabilitación. Y aparte estamos hablando de generaciones de hombres jóvenes, porque la mayoría de los presos hoy son hombres jóvenes y, oh casualidad, pobres. ¿Tá? Vienen de lugares más, los más sumergidos. Entonces, ¿cómo encararlo? Yo creo que si no hay voluntad política, porque aparte muchas veces la ciudadanía lo que quiere, o hay un sentimiento de alguna gente que dice encerrarlos, que no salgan y que no joroben, pero salen. Incluso lo ha dicho gente de todos los partidos políticos. Los que entran en algún momento salen. Y si no los intentamos reubicar y darles realmente, primero reeducarlos a nivel interno en las cárceles y luego reubicarlos en la sociedad cuando salen, hay un tema de reincidencia y de vuelta a delinquir, ¿no? Yo creo que, ¿sabes lo que me parece? Que la sensación que hay a nivel político es que se mira demasiado los números. Esta sopa de cifras, de que se bajó el abigeato, se bajó la rapiña, pero subió en los delitos. Estamos todo el tiempo haciendo una especie de comparación que me parece ridícula, porque en definitiva la seguridad es mucho más allá de una cifra u otra. Si es tendencia o no es tendencia, ojalá que sea tendencia. Don Ángelo decía de que recién a fin de año vamos a saber si esto es tendencia. Ojalá que sea una tendencia positiva de rebaja del delito, pero me parece que igual estamos en niveles demasiado altos y no se invierte lo que se tendría que invertir. Y sobre esos niveles y comparaciones con otros países venimos a la vuelta. Pero antes de ir a la tanda les quiero recordar que Carey Coloración Premium, color intenso y luminoso, no se barre con los lavados. Carey, el color que querés para el pelo que soñás. Distribuye Biona Green. Encontrarán en las mejores farmacias, perfumerías y supermercados de todo el país. Primera pausa y ya venimos.